es uno de los idiomas más hablados del mundo. Sus hablantes se distribuyen por los 5 continentes. Principalmente en América se encuentran alrededor del 90% del total de los hablantes de español en el mundo, unos 400 millones de personas. Podemos decir que los países donde se habla el español podrían ser Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Hay países donde no tiene un reconocimiento oficial, pero sin embargo es la lengua más hablada. Algunos ejemplos podrían ser Argentina, Chile, México y Uruguay. España es el único lugar de Europa donde es idioma oficial el español. Sin embargo, es usado fuera de sus fronteras, como en Gibraltar. Podemos encontrarlo también en pequeñas comunidades, principalmente de Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza. El español es una lengua romance, es decir, tiene sus orígenes en el latín. El latín es una lengua propia del ramal itálico, y el ramal itálico es una lengua indoeuropea. Para entender mejor sus antecedentes, veremos el concepto de cada una de estas lenguas. Indoeuropeo. Origen, historia o formación. Esta palabra en su etimología viene del latín indus, indo, y del adjetivo europe. La familia lingüística indoeuropea es la más grande del mundo, abarcando la mayor parte de los idiomas Europa, América y de una gran parte de los asiáticos. Incluye los 2 grandes idiomas del mundo clásico, el latín y el griego, las lenguas gramáticas como el inglés, el alemán, el holandés y el sueco, las lenguas romances como el italiano, el francés, el español y el portugués, las lenguas celtas como el galés, el gálico, las lenguas eslavas como el ruso, el polaco y el checo, las lenguas bálticas, las lenguas índicas y varias otras. Es probable, por supuesto, que los hablantes de proto-indoeuropeo que vivan junto en una área limitada tuvieran una cultura común, fuera cual fuera la raza o la pertenencia. La idea tradicional es que los indoeuropeos eran un pueblo nómada o seminómada que invadieron los territorios agrícolas urbanos vecinos e impusieron su lengua en ellos. Ramas y ubicación geográfica. El indoeuropeo se divide en 4 grandes ramas, las cuales también se subdividieron con el pasar de los años. Estas ramas y subramas son las siguientes. Anatolio. Esta rama de las lenguas se habla en mayor parte en el lugar que actualmente se conoce como Turquía, pero también se hablaron en algunas áreas al norte de Siria. Alcanzaron su mayor esplendor en el 1400 a.C. Tan antigua es que en la época del Imperio hitita había una lengua litúrgica usada solo con fines rituales, que para algunos sería una de las últimas fases de la misma lengua indoeuropea. Los subramajes del Anatolio son hitita, la variante más conocida, licio, libio y lubio. Greco, armenio, indio, iranío. Esta rama fue el primer ramal que se extendió más allá de la región naciente del indoeuropeo. Estas lenguas se hablaban en regiones que actualmente son Grecia, Armenia, India, Irán, Afganistán, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Bután, así como en varias zonas desde el Mar Negro hasta la China occidental. Rápidamente esta rama se dividió en 2, greco-armenio e indio-iranío, para después dividirse en 4. Los subramajes del greco-armenio indio-iranío son greco con griego clásico y moderno, armenio con armenio antiguo y clásico, indo o índico con indo, sindhi, singles, punjabi, marathi, bengalí, baharí, asamés, urdo y romaní, y iranío, con persa, pebali, avestico, sodi, kurto, balsuli y pashto. Celta ítalo-tocario. Los primeros en separarse de estos fueron los tocarios, para desplazarse al corazón de Asia, y se perdió la lengua por la influencia de las lenguas ugrofinesas dominantes de la zona. El grupo pasaría a convertirse en celta itálico y se mantuvo hasta que se empezaron a desplazar a Europa. Esta rama se subdivide en 3 otras subramas, las cuales son la rama ítalo, que predominaba en la península italiana. El pueblo itálico no era nativo de Italia. Entraron en Italia cruzando los Alpes alrededor del 1000 a.C. y se fueron desplazando gradualmente hacia el sur. El latín es el idioma más famoso de este grupo, que era en principio una lengua local relativamente menor. Las lenguas que se destacan en el itálico son el osco-umbrío y el ya mencionado latín, de las cuales nacieron las lenguas romances,
como el portugués, gallego, catalán y el español. La segunda subrama es la rama celta, que para el 600 a.C. las tribus de habla celta se habían extendido desde lo que hoy en día es el sur de Alemania, Australia y el oeste de la República Checa, prácticamente en todas direcciones a Francia, Bélgica, España y las Islas Británicas. Después, alrededor del 400 a.C., también se desplazaron hacia el sur, adentrándose al norte de Italia y al sureste, hacia los Balcanes y más allá. Las lenguas que se destacan en el céltico es el modélico, el irlandés, el escocés y la lengua man. La última y tercera subrama es la rama tocaria. Se sabe que vivieron en el desierto de Taklamakan, en China occidental. Solo quedan traducciones de obras budistas muy conocidas y todos han sido datados entre los siglos 6 y 8 después de Cristo. Ninguno de estos textos habla de los propios tocarios, y las lenguas que se distinguen entre los tocarios es el tocario A y B. Balto eslavo germánico. Los lugares donde se presume que estas lenguas se fueron es hacia Noruega, Suecia, Dinamarca, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Alemania e Inglaterra. El primer grupo que se separó de esta rama fue el grupo rebelde por naturaleza, el germánico. Esta rama se subdivide en tres diferentes ramas. La primera, el báltico, que compone las lenguas prusiano antiguo, lituano y letón. La siguiente subrama es el eslávico, que se divide en tres. Eslávico occidental, que compone las lenguas véndico, polaco, eslovaco y checo. Eslávico meridional, que compone las lenguas eslavo, esloveno, serbo-croata, macedonio y búlgaro. Y el eslávico oriental, que compone las lenguas rusas, bielorrusas y ucranianas. La última subrama es el germánico, que se divide en tres. Germánico occidental, que compone las lenguas inglés, friso, holandés, alemán y yiddish. La segunda, el germánico septentrional, que compone las lenguas danés, sueco, noruego, feroés e inglés. Y el germánico oriental, que compone las lenguas góticas. Lengua latina. Origen. Cuando los inmigrantes indoeuropeos llegan a Italia, entran en contacto con otros pueblos establecidos en la península. Los contactos de estos pueblos entre sí y con los pobladores autóctonos dan como resultado un intercambio de influencias culturales y lingüísticas que van moldeando las distintas lenguas. Esta diversidad de pueblos y lenguas, con el transcurso de los años, deja de existir para dar paso a la unidad política y lingüística en la región del Lacio, próxima a la desembocadura del Tíbero. Una pequeña aldea llamada Roma conseguirá imponer su dominio y con ello sus costumbres y su lengua al resto de los pueblos itálicos. A medida que el poder de Roma se va extendiendo, el latín se depura y perfecciona. Etapas del latín. Número 1. Periodo arcaico. Siglo III a II a.C. Etapa de formación del latín literario. Autores destacados de este periodo son Apio, Claudio el Ciego, Livio Andrónico, Nevio, Enio, Plauto y Terencio. Número 2. Periodo clásico. Siglo I a.C. a siglo I después de Cristo. Es la edad de oro de las letras latinas, cuyos autores más destacados son Cicerón, César, Tito, Livio, Virgilio, Horacio, Cátulo, Ovidio. 3. Periodo posclásico. Siglo II después de Cristo. La literatura latina decae, la lengua se vuelve más barroca, retórica y artificiosa. Son autores de esta época Seneca, Marcial, Juvenal y Tácito. Número 4. Latín tardío. Siglos III y IV después de Cristo. Los padres de la Iglesia empiezan a preocuparse por escribir un latín más puro y literario, abandonando el latín vulgar de los primeros cristianos. A este periodo pertenecen Tertuliano, San Jerónimo y San Agustín. Número 5. Latín medieval. El latín literario se refugia en la Iglesia, en la corte y en la escuela, mientras el latín vulgar continúa su evolución a ritmo acelerado. Número 6. Latín renacentista. En el Renacimiento, la mirada de los humanistas se vuelve hacia la antigüedad clásica, y el uso del latín cobra nueva fuerza. Petrarca, Erasmo de Róterdam, Luis Vives, Antonio de Mergibra y muchos otros escriben sus obras en latín, además de en su propia lengua. Número 7. Latín científico. La lengua latina sobrevive en escritores científicos hasta bien entrado el siglo XVIII. Descartes, Newton, Spinoza, Leibniz escribieron algunas de sus obras en latín. Número 8. Latín eclesiástico. El latín sigue siendo hoy la lengua oficial de la Iglesia Católica. Latín culto. El latín culto estaba escrito conforme a las normas gramaticales de la época y eran hablado por grupos reducidos, literatos cortesanos, clérigo y gobernantes. El latín culto era sintético,
se expresaba una idea con pocas palabras. Se encontraban escritas en las obras literarias, fielmente transcritas en la actualidad. La razón de que el latín haya trascendido las fronteras del espacio y del tiempo, en su descenso tuvo que morir para permanecer toda la lengua viva. En cambio, el latín escrito se quedó congelado en las obras donde alcanzó su expresión más perfecta y por ello se considera un paradigma para las futuras generaciones. Latín vulgar. El latín vulgar era la lengua hablada por vulgus, es decir, por la gente común. No se trata de un idioma distinto, ya que hubo variaciones. El latín vulgar estaba en boca del pueblo, incluidos los escritores que tanto se esforzaban por hacer del latín escrito una obra de arte. El latín vulgar es la lengua de las capas sociales más bajas, frente al clásico de las capas cultas y las clases dirigentes y adineradas. Esta lengua popular fue también el vehículo habitual para la extensión del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. El latín vulgar nunca alcanzó el grado de identidad pretendido por el latín culto, porque el pueblo romano era en su mayoría analfabeto y no tenía acceso a la alta cultura. La sintaxis de una oración en latín vulgar es muy parecida a la del español, sujeto más verbo más complemento, y la estructura del latín clásico es más compleja. Latín clásico y latín vulgar coexistían, ocurrían en el mismo periodo de tiempo, y una misma persona podía emplear las dos versiones según la situación. Por ejemplo, Cicerón, autor de autores, escribía sus discursos en un impoluto latín clásico, mientras que las cartas que escribía a familiares o amigos las escribía en un latín más común. El abecedario latino fue fijado hace más de un milenio. Antes de llegar a esa forma, bajo la cual lo conocemos, tuvo que atravesar una serie de avatares previos que dieron sitio a su nacimiento. En su variante itálica, los alfabetos que descendieron del alfabeto griego fueron particularmente el etrusco, el osco, el umbrio y el latino. Los registros que se tienen constituyen una muestra del paso del modelo griego de la escritura al modelo latino. En efecto, las letras del alfabeto etrusco arcaico están a medio camino entre las grafías griegas y las latinas. Los caracteres que representan las letras A, E, I, L, S, T y U son una breve muestra de ello. La principal contribución de los romanos, el desarrollo del alfabeto, está en la forma de las letras. El alfabeto constaba de 21 letras en orden distinto al nuestro, pero en el siglo I a.C. se agregaron la Y y la Z para representar los sonidos de Y y Z en las palabras latinas provenientes del griego. Entonces, el número de fonemas ascendió a 23. Cabe agregar que las letras latinas guardaban una debida proporción, es decir, que eran lo suficientemente angulosos para grabarse en la piedra y lo suficientemente redondeadas para escribir sobre el papiro o la cera. Durante mucho tiempo, las letras mayúsculas fueron la única forma conocida de escritura tanto en griego como en latín. Hasta el siglo III a.C., los griegos usaban el estilo cursivo empleado para darle mayor rapidez a la escritura, de modo que lo anguloso de las palabras se fue redondeando en cierta medida. Durante mucho tiempo las letras mayúsculas fueron la única forma conocida de escritura. Hacia el siglo III a.C. los griegos usaban el estilo cursivo empleado para darle mayor rapidez a la escritura. Los latinos no popularizaron este sistema sino hasta el siglo V de nuestra era. Un tipo de letra que tuvo mucho auge fue el uncial, usado a partir del siglo III. Su forma era muy estilizada, redondeada y alargada en sus remates, y tenía una peculiaridad de que todas las ideas solían escribirse de manera continua. Todo este proceso estilístico dio sitio a finales del siglo VIII a la letra minúscula conocida en aquel entonces como letra carolingia, que se convirtió en la letra oficial de los manuscritos de la época. El prestigio que gozó la letra carolingia se vio opacado debido a la novedad que representó la letra gótica, la cual no era tan práctica pero sí estilizada. Sin embargo, durante el Renacimiento la minúscula carolingia resurgió, gracias a la imprenta y al uso que de ella hicieron los impresores italianos, imponiendo el estilo romano que ha llegado hasta nuestros días, el estilo cuadrado para las letras mayúsculas y el estilo neocarolingio para las letras minúsculas. Fue en el siglo XVI cuando se distinguieron las formas de la letra U y V, junto con sus equivalencias que no existían en los tiempos de la antigua Roma. En aquella época imperial, la V era considerada vocal y consonante al mismo tiempo. Por ejemplo, aurum, sonido de vocal aurum, y parvus, sonido de consonante parvus. Lo mismo ocurría con la I, ius, sonido de consonante ius, y regina, sonido de vocal regina, hasta que de la I nació la J, para designar un sonido consonántico, el sonido de una Y suave. Esta es la razón por la cual la J fue acomodada después de la I y la V después de la U.
En este sentido, nuestra deuda con los impresores italianos se remonta a unos 500 años, pues a ellos les debemos las principales formas de nuestra escritura moderna, y nuestra deuda con el antiguo Imperio Romano por lo que hicieron por el abecedario tiene menos de 2 milenios. La imprenta nació en Alemania, pero fue Italia desde donde el abecedario se extendió por toda Europa occidental y el mundo. Dato interesante. La letra W es una letra adicional en nuestro abecedario respecto del alfabeto latino clásico, pero esta inserción es una herencia anglosajona.